Vamos a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses 3. Voy a estar leyendo los primeros 14 versículos para tener un contexto un poquito más amplio. Filipenses 3, voy a leer del 1 al 14, aunque el mensaje va a estar centrado en los versos 7 al 14. Si tienen ahí su Biblia, hermanos, quisiera invitarlos a que la abran. Ya sé que están en casa, pero pueden ir y tomar su Biblia o abrirla en algún dispositivo móvil para que puedan ver ustedes por sí mismos lo que dicen las Escrituras y que podamos juntos aprender de ellas. Dice así la palabra de Dios. Estamos en Filipenses capítulo 3, comenzando en el verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a leer hasta ahí, hasta el 14. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites en esta mañana escuchar tu santa palabra y el poder reunirnos de una manera que no es la ideal. Lo ideal es que podamos estar aquí juntos teniendo comunión entre hermanos y sin embargo te damos las gracias porque nos permites escuchar en esta mañana de tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te rogamos que seas tú el que verdaderamente pueda impactar nuestro corazón con lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Siempre que se comienza el año, muchas personas se ponen propósitos del nuevo año. Y esto no es necesariamente malo, pero lo que muchas veces pasa es que no cumplimos con estos propósitos por varias razones. A veces se nos olvidan los propósitos que nos habíamos puesto. A veces los propósitos son demasiado triviales y por eso nos olvidamos de ellos durante el año. Y en otras ocasiones nos podemos poner propósitos que son demasiado difíciles de cumplir. Y eso no quiere decir que no debamos de tener necesariamente propósitos como cristianos. Recuerdo que el pastor y teólogo Jonathan Edwards se puso algunas resoluciones famosas que se han hecho famosas, pero no eran resoluciones de año nuevo necesariamente, eran resoluciones de toda su vida.
Y en este pasaje que acabamos de leer, vemos a un apóstol Pablo que se ha propuesto algo. Y no es algo que se haya propuesto porque era un nuevo año, este era su propósito de vida. Su propósito de vida era vivir una vida centrada en Jesucristo. Y vamos a aprender en este pasaje que nosotros como creyentes, si tú eres creyente, si tú has creído en Cristo Jesús, tú encuentras tu verdadero propósito en Jesucristo. Encontramos nuestro propósito en Jesucristo. Y quisiera que viéramos 3 buenos propósitos que el creyente debe tener basados en este pasaje. Por supuesto que hay muchos que pudiéramos mencionar, pero nos vamos a centrar a 3 cosas que en este pasaje van a centrar nuestra mirada en el Señor Jesucristo en un nuevo año. Y lo primero que vamos a ver, este primer buen propósito del creyente, y ese es nuestro primer punto, es ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Este era el propósito de Pablo. Y en el versículo 7, que es donde vamos a empezar este mensaje, él empieza a hablar de cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Y cuáles son estas cosas que habían sido para Pablo ganancia? Bueno, son de las que habla en los versículos anteriores. Si se fijan en el versículo 5 y el versículo 6, el apóstol Pablo empieza a enumerar ciertas cosas que antiguamente para él eran una gran jactancia. Menciona que había sido circuncidado al 8º día, podía trazar su linaje como israelita de la tribu de Benjamín, dice hebreo de hebreos, o sea, no había uno más hebreo que Pablo, por así decirlo. Es como cuando alguien dice, yo soy mexicano, pero por completo. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, yo soy hebreo de hebreos. Y no solamente eso, menciona, en cuanto a la ley, yo pertenecí a la secta más estricta que había en el judaísmo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, o sea, era de esas personas que estaban tan convencidas de que estaban en lo correcto, que estaban dispuestos a perseguir a la iglesia de Jesucristo. Y dice, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo en otra de sus cartas dice, si alguien se pudiera, y lo hemos visto antes, si alguien se pudiera salvar por la ley, pues a lo mejor yo pudiera decir que yo era uno de ellos, aunque él después explica que en realidad nadie puede, todos lo intentan o muchos lo pueden intentar, pero nadie puede. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, exteriormente si alguien me viera, diría irreprensible. Pero ahora Pablo estima todo eso como una pérdida. Y quizá algunos de nosotros pudiéramos preguntarnos por qué Pablo dice que todo lo que él antes era lo considera como pérdida si Dios usó su pasado para impactar su vida como apóstol. Y es verdad que Dios usó el pasado del apóstol Pablo para impactar su vida. Por ejemplo, el hecho de que él haya sido un fariseo entrenado bajo los pies de Gamaliel, que es un rabino muy famoso, no solamente es un rabino que vemos en el libro de los Hechos que aparece, sino también en la historia del judaísmo. El rabino Gamaliel es un rabino muy, muy conocido. Pablo había estudiado las Escrituras, era un erudito de las Escrituras y todo eso indudablemente le ayudó en su estudio de las Escrituras, en su exposición de las Escrituras ya cuando conoció al Señor Jesucristo. A lo que Pablo se refiere al decir que todo esto lo he estimado como pérdida es porque ninguna de estas cosas podía darle lo que su alma necesitaba, que era Cristo. Sin Cristo, ¿de qué servía haber estudiado bajo Gamaliel? Sin Cristo, ¿de qué servía conocer toda la ley? Sin Cristo, ¿de qué servía haber sido circuncidado al 8º día? Sin Cristo, ¿de qué servía ser hebreo de hebreos? O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, nada de esto en mi pasado podía darme lo que yo necesitaba y por eso lo considero pérdida. El amor a Cristo era tan grande en la vida del apóstol que todo lo demás lo consideraba
pérdida. Y en el versículo 8 lo vuelve a enfatizar. Fíjense cómo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, para Pablo, estimar su pasado como pérdida era una realidad constante. Él no dice, bueno, lo estimé como pérdida, sino dice, ciertamente todavía, aún estimo todas las cosas como pérdida. La palabra aún tiene ese significado de todavía. En el español, cuando aún tiene acento, significa también o todavía, y cuando no tiene acento, significa incluso. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, yo todavía estimo todas estas cosas como pérdida. Sin embargo, el perder todas sus antiguas supuestas justicias, el apóstol había ganado algo muchísimo mejor: el conocimiento de Jesús. Y debemos de recordar, hermanos, que este conocimiento que Pablo tiene de Jesucristo cuando escribe Filipenses, debemos de recordar que Jesucristo es quien se le apareció al apóstol Pablo. Es Jesucristo el que se dio a conocer a Pablo en el camino a Damasco. ¿Recuerdan ustedes la historia del apóstol Pablo que se narra en el libro de los Hechos, cuando él iba de camino a Damasco antes de su vida en Cristo, iba para perseguir la iglesia y el Cristo resucitado se le aparece ahí, se le revela al apóstol Pablo? Y eso es un paralelo a cómo nosotros como cristianos conocemos a Cristo, porque es Cristo el que se revela a nosotros por medio del Evangelio. Por medio de su palabra, el Cristo resucitado se revela a nosotros. Y ninguno de nosotros como cristianos podemos decir que conocemos a Jesucristo por nuestro propio mérito, sino que es Jesús el que se ha revelado a nosotros a través de la palabra por su misericordia. Fíjense cómo en el versículo 8 el apóstol Pablo llama a Jesucristo mi Señor. Y cuando Pablo iba de camino a Damasco y se le aparece Jesucristo, ¿recuerdan qué es lo que pregunta el apóstol Pablo? Dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesucristo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Y el apóstol Pablo entendía que Jesucristo era su Señor, era su maestro. Pablo había pasado de ser esclavo de Satanás a ser siervo de Jesucristo. Él creía antiguamente que servía a Dios y en realidad estaba bajo la esclavitud y la ceguera de Satanás mismo. Y era Satanás el que estaba detrás de ese impulso de Pablo por perseguir a la mismísima iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Pero Pablo dice, por amor a Cristo todo lo demás es basura. La palabra basura en algunos contextos significa estiércol, y de hecho así lo traduce la King James en inglés. Y esta palabra hace alusión en el idioma original a un lugar en donde la mayoría de los pueblos en el mundo antiguo ponían sus desechos. Entonces tiraban sus desechos, lo que era basura, a veces mezclada, como dije ahorita, con estiércol. Entonces era lo más maloliente, los desechos del pueblo, incluso también de los animales que se ponían. Y Pablo dice, o sea, él está usando aquí una imagen muy, muy visual, digamos, para que nosotros podamos entender lo que nos está tratando de decir. Dice, todo eso que para mí antes era muy importante, ahora es basura. Me deshice de eso, pero gané algo mejor. Gané a Cristo. Hermanos, nosotros entendemos que para legítimamente ganar algo debemos perder ciertas cosas. Cuando estaba chico, mis padres le daban estudios bíblicos a una pareja. Y mientras mis padres le daban estudios a esta pareja, yo convivía con
con los hijos de esta pareja. Los dos eran mayores que yo, pero convivíamos. Y pasamos a lo mejor unos 2 años así, en los cuales casi cada semana o cada 2 semanas íbamos a la casa de estos hermanos. Y este joven con el que yo más convivía el día de hoy es un concertista, un pianista muy famoso. No puedo decir que sea mi amigo, simplemente lo conocí bien cuando éramos más chicos. Pero me llama la atención porque ahora él está dando conciertos por el mundo y todo eso. Y en una ocasión me puse a ver una entrevista que él dio sobre cómo había llegado a ser este famoso pianista. Y él mencionó como que de paso, bueno, toco el piano 8 horas al día. Y pensé, bueno, ahí está. Él tuvo que perder muchas otras cosas que pudo haber hecho en esas 8 horas. Pero cuando tú le sumas 8 horas al día por 1 año, por 2 años, por 3 años, por 4, por 5, entonces finalmente llega a ser este concertista famoso. Y eso mismo lo vemos en muchas otras disciplinas. Los que ganan la medalla de oro en las Olimpiadas y los entrevistan, ¿qué dicen? Bueno, es que yo me he tenido que disciplinar para poder ganar esta medalla, pero eso implica deshacerme de muchas otras cosas. A mí me gusta en las Olimpiadas ver las carreras, sobre todo la de 100 metros planos, y una vez me sorprendí mucho al ver en el reportaje que cuando terminaba el que ganó el primer lugar, se quitaba las zapatillas que llevaba y las lanzaba a las personas porque ya no servían. Solamente servían para una sola carrera. Eran tan delgadas que solamente servían para una sola carrera. Y todo su vestimenta era lo más fina, aerodinámica posible, porque se tiene que deshacer de todo el peso, como también menciona el apóstol Pablo en otra de sus cartas. Entonces, hermanos, ese mismo principio que lo vemos en la vida, también aplica de manera espiritual a ciertas cosas. Y ciertamente cuando venimos a Cristo, abandonamos algunas cosas. Debemos de abandonar nuestro pecado, debemos de abandonar nuestro amor a las riquezas. El mismo Señor Jesucristo dijo, no podéis servir a 2 señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Creo que eso es algo muy importante para nuestra ciudad, porque nuestra ciudad vive para las riquezas. Incluso el Señor Jesucristo menciona sobre nuestra misma familia, que nuestra familia se puede oponer, y en algunos de los casos de ustedes, esa ha sido su experiencia, una oposición familiar cuando ustedes vinieron al Señor Jesucristo. Pero aunque perdemos algunas de estas cosas, perdemos el amor o debemos de perder el amor al dinero y todas estas otras cosas, ganamos algo muchísimo mejor. Y lo que ganamos es a Cristo. Cuando Cristo es nuestro todo, lo demás se pone en su lugar adecuado. Cuando buscamos primeramente el reino, lo demás es añadido. Hermanos, lo que dijo el Señor Jesucristo es muy importante para nosotros en estos tiempos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No perdamos de vista el reino de Dios. Entonces, primeramente vimos como un propósito ganar a Cristo. Vamos a ver un segundo buen propósito. Punto número 2, ser hallado en Cristo. Ser hallado en Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La frase ser hallado en Él es una hermosa frase en toda la Biblia porque nos habla de la unión que el creyente tiene con Jesucristo. La Biblia dice que cuando una persona viene a los pies del Señor Jesucristo, yo estoy en Cristo y Cristo está en mí.
Cuando estamos unidos a Cristo, y a eso se refiere en Él, recibimos la justicia que viene por la fe en Cristo. Y esta justicia no viene por seguir la ley, no viene por tus buenas obras. Esta justicia proviene de Dios y nos es dada por la fe. Entonces la fe es el medio instrumental por el cual Dios salva a una persona con base en la obra de Jesucristo. Cuando nosotros como cristianos decimos lo que nos salva es la fe, a lo que nos referimos es que la fe es el medio por el cual somos salvados. Lo que no decimos o lo que no creemos es que la fe en sí misma salva, porque tiene que ser una fe puesta en Jesús. Hay personas que pueden tener mucha fe, pero lo que salva no es cuánta fe, sino en quién está puesta. Y esa es una de las cosas con las múltiples religiones que hay en el mundo. Si dijéramos solamente que la salvación es por fe, pero sin decir nada más, pues entonces alguien dice, bueno, pues yo pongo la fe en Mahoma, y yo pongo la fe en José Smith, y yo pongo la fe en el santo tal, y yo pongo la fe en un ídolo. Bueno, cuando decimos que la salvación es por la fe, lo que estamos diciendo es que es por la fe en Jesús, y que el que nos salva es Dios, y el medio que usa es la fe, y es cuando ponemos nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo. Y en otras ocasiones hemos hablado como la misma fe es un don de Dios. Aquella persona que está en Jesucristo puede conocerle, como dice el próximo versículo. Bueno, voy a leer el 10 y también el 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo quiere ser hallado en Jesucristo con el propósito de conocer a Jesús. O sea, él dice, yo quiero ser hallado en Él. ¿Y por qué quiero ser hallado en Jesucristo? Porque al ser hallado en Él, yo voy a poder conocerle. Yo quiero conocer a Jesús. Cuando conocemos a Jesucristo, conocemos el poder de su resurrección. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese es el poder de la resurrección en nosotros. Les voy a invitar a que vayan conmigo a Efesios 1:18, Efesios 1:18 al 20. Este es otro pasaje que habla del poder de la resurrección en el creyente. Efesios 1:18 al 20. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Y cuál es este poder? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, regresemos a nuestro pasaje allá en Filipenses, donde Pablo dice, yo quiero conocerle y el poder de su resurrección. Y tanto en Romanos 8:11 como en Efesios 1:18 al 20 vemos que el apóstol Pablo nos habla de que el poder de la resurrección, el poder de Dios que operó en la resurrección del Señor Jesucristo es el mismo poder que opera en nosotros. Y es por eso que nosotros también resucitaremos. No solo conocemos el poder de su resurrección, sino también participamos en sus padecimientos. Pablo sabía lo que era padecer por Cristo. Cuando vimos la carta de Pablo a Gálatas, en Gálatas 6:17, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando Pablo iba a Damasco y se le aparece el Cristo resucitado y entonces no puede ver y Dios manda
a alguien, ¿verdad?, para poder bautizarlo y quitarle esa ceguera, Dios le dice: yo voy a mostrarle a Pablo lo que es verdaderamente sufrir por el nombre de Jesucristo. Es lo mismo que dijo Jesucristo en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y el mismo apóstol Pablo en Colosenses 1:24 dijo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este pasaje, Colosenses 1:24, no está diciendo que a Cristo le faltó sufrir y por eso Pablo está cumpliendo los sufrimientos. No, a lo que se refiere es que por nuestra unión que tenemos con Cristo, al ser el cuerpo del Señor Jesucristo, el padecimiento de la iglesia es una extensión de los padecimientos del Señor Jesucristo, porque estamos unidos a Él como iglesia y a través de nuestros padecimientos estamos dando testimonio de la obra de Jesucristo. Esta semana pasada y antepasada estuve leyendo un librito que escribió Atanasio de Alejandría. Atanasio vivió en los años 300 y fue uno de los grandes defensores de la doctrina de la Trinidad, y él escribió un libro que se llama Sobre la Encarnación, en donde él habla de que Jesucristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre y verdaderamente se encarnó. Y en uno de los capítulos, ya los últimos capítulos, que fueron los que más me gustaron, él habla de que uno de los grandes testimonios de la iglesia era todas las personas que estaban muriendo como mártires. Y me ponía a pensar en los años de Atanasio, en los 300, no ha pasado mucho tiempo desde que había grande persecución en contra de la iglesia cristiana. Por ahí del 325 es cuando empieza a menguar, pero habían pasado por grandes persecuciones. Y Atanasio dice: miren el testimonio de los creyentes muriendo, miren los padecimientos de los creyentes. Y era un testimonio de Jesucristo mismo cuando nosotros participamos de sus padecimientos. Y lamentablemente hoy cada vez más vivimos un cristianismo que decimos: yo sí quiero los beneficios de ser cristiano, pero no quiero ningún padecimiento, no estoy dispuesto a padecer absolutamente nada. Pero Pablo tenía como deseo llegar a ser incluso semejante a Cristo en su muerte. Fíjense lo que dice ahí el pasaje en el versículo 10, la última parte: llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto probablemente hace referencia a que así como Jesucristo había sido fiel hasta la muerte, Pablo quería de manera semejante ser fiel hasta la muerte. Él quiere conocer el poder de la resurrección, él quiere participar de los padecimientos y él quiere ser semejante a Jesucristo en su muerte. Algunos piensan que quizá incluso Pablo está haciendo referencia a su muerte como mártir, pudiera ser. Y después llegamos al versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Este versículo es un poquito difícil de entender por la manera en que está traducido, y también el idioma original es un poquito difícil de traducir. Me gusta la traducción de la Nueva Versión Internacional, dice: así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. O sea, como que Pablo está diciendo: yo quiero conocer a Cristo, yo quiero ganar a Cristo, yo quiero padecer como Cristo. ¿Por qué? Porque con todo esto me da la certeza de que voy a resucitar también como resucitó nuestro Señor Jesucristo. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos, no como un a ver si, sino como una meta, porque eso es lo que ahora va a hablar el apóstol Pablo. Y ese va a ser nuestro tercer punto. Ahorita vamos a ese punto. Pablo está diciendo: mi meta está puesta en la resurrección. Cuando cursé mis estudios en el seminario, tuve muchos compañeros, y una de las cosas más hermosas es todavía tener contacto con algunos de ellos y ver cómo están en todas partes del mundo sirviendo al Señor.
muchos de ellos, y pudiera decir que son la mayoría. Pero también conocí a algunos compañeros que por alguna razón tenían un gran deseo de saber teología, les encantaba debatir con todo el mundo, pero no se percibía un amor por Cristo. Era más como un amor por el conocimiento. Y muchas veces puedes discernir el amor por el conocimiento, que no es amor por Cristo, cuando hay un espíritu de contención muy fuerte, como que siempre es andarse peleando y no demostrar lo que las Escrituras mismas nos dicen de cómo debemos de conducirnos en el mundo, como dijo el apóstol Pedro, con mansedumbre y reverencia, o como dijo el apóstol Pablo, que toda nuestra palabra sea como sazonada con sal. Y siempre me hacía pensar eso, ser de Jesús, pero no a Jesús. Es muy fácil querer conocer su verdadero Dios, y para su existencia era ser hallado en Cristo y conocerle de una manera íntima, de una manera verdadera, de una manera experiencial, o sea, que fuera de experiencia verdadera. Conocer verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Conocer verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Que podamos decir como Cristo, como el apóstol Pablo dijo, yo quiero conocer a Jesucristo, ser hallado en Jesucristo, ganar a Jesucristo. Y esto nos lleva al tercer punto, el tercer buen propósito en la vida de un cristiano, que es, punto número 3, proseguir a la meta. Proseguir a la meta. Les invito ahí donde estamos, Filipenses capítulo 3, vamos al versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo, sin duda alguna, es uno de los grandes ejemplos de un hombre completamente entregado a la obra de Dios, pero él mismo reconoce que todavía no es perfecto en toda la extensión de la palabra. Todavía no alcanzaba la perfección completa que va a alcanzar el creyente cuando llegue a la meta. Por lo tanto, Pablo prosigue, es decir, persevera hasta el final. Y luego dice, por ver si logro asir, en ese versículo dice, prosigo a la meta, al premio, es el versículo 12, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, que parece un poquito un trabalenguas. Pero básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es algo así, y así también lo traduce la Nueva Versión Internacional, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Lo podemos ver de esta manera, y es bastante sencillo. El apóstol Pablo está diciendo, yo quiero asir o alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Entonces es como Cristo alcanzó a Pablo para que Pablo alcanzara algo. A eso se refiere este pasaje. Cristo me ha alcanzado a mí para que yo pueda alcanzar algo. ¿Y qué es eso que yo debo de alcanzar? Pues el premio, la perfección, como vamos a ver ahorita en los próximos versículos. Ahorita nos va a decir qué es eso que él busca alcanzar o asir. Versículo 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Pablo tenía muchas cosas en su pasado que podían estorbarle en su carrera. Él había perseguido a la iglesia del Señor Jesucristo y en algunos pasajes lo menciona. Yo perseguí a la iglesia de Cristo. De hecho, en 1 Timoteo 1:15 dice que él es el primero de los pecadores. Y recordemos que la carta a Timoteo es de las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo. Entonces está al final de su vida diciendo, soy el primero de los pecadores. Pero Pablo no iba a dejar que su pasado definiera lo que era. Al creyente lo que lo define no es su pasado pecaminoso, sino su posición en Cristo.
Y eso es algo, hermanos, que vale la pena recalcar, porque muchas veces me ha tocado hablar con hermanos y hermanas que están dejando que su pasado los defina. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque si alguien podía llegar a una depresión por su pasado, era Pablo. ¿Quién de nosotros puede decir que llegamos a ser perseguidores de la iglesia de Cristo Jesús? Imagínate ser un cristiano que digas, antes de Cristo yo metía en la cárcel a cristianos, estaba involucrado en la muerte de los cristianos. O sea, a lo mejor Pablo fácilmente podría decir, yo no puedo hacer nada, yo no voy a ser apóstol, yo no voy a predicar, pero Pablo entiende que Cristo es el que lo ha llamado, que Cristo es el que lo ha transformado. Hermanos, ese es un buen año para que tú empieces, si no lo has hecho antes, a actuar como lo que eres, como un cristiano, como un creyente redimido. Hermanos, ¿tenemos un pasado pecaminoso? Sí. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Caemos en pecado? Por supuesto que sí. Pero delante de Dios, lo que el Señor ve es nuestra posición en Cristo. Eso no quiere decir que podamos darle rienda suelta al pecado, por supuesto que no. Ya hemos hablado de eso antes, pero lo que estamos viendo aquí es nuestra posición en Cristo determina lo que somos, y por eso Pablo prosigue a la meta. En algunas ocasiones he mencionado que la vida cristiana no es una escalera, sino es una carrera. Y muchas veces la vemos como la escalera, ¿verdad? Entonces, vivo mi vida cristiana como si fuera por obras. Entonces, si me levanto y leo mis 3 capítulos, siento que ya subí una escalera, un escalón en la escalera de la santidad del día, y después hago otra cosa, alguna cosa buena, siento que ya voy en el escalón 2, escalón 3, escalón 4, y así me empiezo a sentir cada vez mejor cristiano, hasta que cometo un pecado y siento que me caí hasta abajo, me siento terrible y digo, soy un fracaso de cristiano, ya iba muy bien, ya iba en el escalón 7, mañana lo vuelvo a intentar. Y al siguiente día es una repetición. Me levanto, leí, escalón 1, hice esto, escalón 2. Y si vivimos nuestra vida así, vamos a vivir una vida de fracaso, porque siempre vamos a caer. O sea, eventualmente vamos a caer y vamos a sentir, otra vez, tengo que volver a empezar, soy un cristiano fracasado. Pero la Biblia no nos pone esa imagen, sino que el apóstol Pablo constantemente nos habla de una carrera que empezamos cuando venimos al Señor Jesucristo y con la meta en la glorificación, cuando veamos a Cristo, ya sea en nuestra muerte o cuando Él venga por nosotros. Y entonces si tú la ves como una carrera, como Pablo, que Él está poniendo la mirada en el galardón, cuando caes, porque vas a caer, te levantas por los méritos de Cristo, en la sangre de Cristo, y te das cuenta que si bien te caíste, no estás donde estabas antes, sino que has avanzado. Entonces es una mentalidad muy diferente, porque dices, es cierto que me caí, pero miras hacia atrás y dices, pero el Señor me está llevando por esa carrera. Me levanto por Cristo y continúo, pero no regreso al escalón 1, ya he avanzado, porque la vida cristiana es así, santificación progresiva, cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, vemos en las Escrituras que hubo cosas que hizo que no eran agradables delante de Dios, cuando tuvo allí el altercado con Bernabé, y por supuesto el apóstol Pablo es humano. En Romanos él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él decía, prosigo a la meta, esta es una carrera, estamos en una carrera, hermanos, y no es de 100 metros planos para la gran mayoría de nosotros, es un maratón y tenemos que continuar. ¿Y qué es lo que hay en la meta? ¿Qué es lo que hay en la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento, la palabra supremo literalmente en el idioma original se refiere a de lo alto. Es un llamado supremo porque viene de Dios, es el llamado de Dios en el creyente. Todos nosotros los cristianos hemos recibido
el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es? Bueno, cuando fuimos hechos salvos por medio del llamado de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, este llamado del cual habla, este llamado supremo o llamado de lo alto, es cuando el creyente es llamado como hijo de Dios y ahora tiene que persistir en su llamado a ser hijo de Dios, a vivir en santidad. Entonces el apóstol Pablo dice, este llamado, yo fui llamado como cristiano, tiene un premio. Hay un premio. ¿Y cuál es el premio? Bueno, el premio es la perfección completa. Es por eso que el apóstol Pablo dice, yo todavía no lo he alcanzado, yo todavía no soy perfecto, pero está el premio. Y el premio es, voy a ser glorificado, voy a ser perfeccionado, voy a obtener los beneficios completos de la nueva vida en Cristo. Porque ahorita estamos teniendo muchos beneficios de la vida en Cristo, pero no todavía todos los beneficios de la nueva vida en Cristo. Todavía estamos en este cuerpo mortal, todavía no recibimos el cuerpo resucitado, todavía no es renovado el planeta para hacer el reino de Dios. Hay algunas cosas que todavía están por venir y el apóstol Pablo dice, yo prosigo en esta carrera porque sé que viene el premio. Y el premio es estar con Jesucristo, ser glorificado, la vida eterna y estar con Dios por toda la eternidad. Cuando los corredores están en las carreras, si ustedes se fijan, los corredores siempre tienen su vista en la meta. Nunca vas a ver a un corredor profesional, bueno, con muy pocas excepciones, que mire hacia atrás, excepto si ya va ganando por mucho. Pero cuando son cuestiones de fracciones de segundo, el corredor no puede mirar ni a derecha ni a izquierda porque esa fracción de segundo le puede costar el premio, porque las carreras se ganan muchas veces no por segundos, sino por fracciones de segundo. Tiene que mantener la vista puesta en la meta, en el galardón. Y de la misma manera debemos mantener nuestra vista fija en Jesús. No fija en el dinero, no fija en el éxito terrenal, pero más bien fija en Jesucristo. Que ese sea nuestro propósito este año, fijar nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Pues empezamos este año 2021 como comenzamos el año pasado, con esperanza, pero sin seguridad de lo que viene. Pienso que cuando comenzamos el año pasado, comenzamos, yo creo que muchos con grandes esperanzas, ilusiones de ir a más en muchas cosas. Se hablaba mucho en el 2020 de tener Vista 2020 y lo veías por todos lados. Pero dice el dicho que todo el mundo tiene Vista 2020 en retrospectiva. O sea, ya viendo hacia atrás tienes Vista 2020, pero la realidad es que cuando empezamos el año, ninguno de nosotros tenía Vista 2020, no teníamos ni idea de lo que venía. No solamente en cuestiones de pandemia, en muchas otras cosas que han pasado en este año. Pero aún con todo eso, Dios se ha mostrado fiel. Y saben que Dios no solamente es que tenga la vista perfecta, Dios lo ve todo, o sea, Él no nada más ve hacia adelante. Desde la eternidad pasada, Él lo sabe todo, Él es omnisciente, Él no hay nada que se le esconda, Dios lo sabe todo y podemos confiar en Él. Si Dios está en control, propongámonos centrar nuestra vida en Él. ¿Por qué estaría yo decretando éxito cuando tengo un Dios que ha decretado todas las cosas? Prefiero confiar en el Dios que sí tiene ese poder y no en mí, que no tengo ese poder. Lo que yo sí puedo hacer es poner mi fe en aquel que decreta todo, en aquel que lo sabe todo, en aquel que verdaderamente conoce
toda mi vida, todo lo que va a pasar a mí y a todos. Así que, hermanos, recordemos esta gran verdad. El cristiano encuentra su verdadero propósito en Cristo. Y si tú eres de las personas que les gusta ponerse propósitos de año nuevo, incluye un propósito no del nuevo año, sino de toda tu vida, que como el apóstol Pablo quieras tú ganar a Cristo, ser hallado en Cristo y proseguir a la meta. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar.